se rinda ante tu majestad, porque tuyo es el reino, poder y la gloria, el cielo y la tierra por siempre confiesan. 3 veces santo, no hay nadie más alto. Es aquí donde me entrego, me rindo a ti en este momento. Tú eres santo, tu nombre exalto. Es aquí donde me entrego, establece en mí tu reino. Dios de justicia, tuya es la autoridad. Lo que respira se rinde ante tu voluntad, porque tuyo es el reino, poder y la gloria, el cielo y la tierra por siempre confiesa. 3 veces santo, no hay nadie más alto. Es aquí donde me entrego, me rindo a ti en este momento. Eres santo, tu nombre exalto. Es aquí donde me entrego, establece en mí tu reino. Venga al cielo aquí, rendimos ante ti. Con el corazón, nuestra adoración. Venga al cielo aquí, rendimos ante ti. Con el corazón, nuestra adoración. Venga al cielo aquí, rendimos ante ti. Con el corazón, nuestra adoración. Venga al cielo aquí, rendimos ante ti. Con el corazón, nuestra adoración. 3 veces santo, no hay nadie más alto. Es aquí donde me entrego, me rindo a ti en este momento. Eres santo, tu nombre exalto. Es aquí donde me entrego, establece en mí tu reino. Tu reino, que se haga aquí tu voluntad, como en el cielo. Oh, 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 Buenas noches, aquí ya de regreso a los estudios auxiliares de la cadena del Milagro, aquí en Cataño, Puerto Rico, donde se preparan, donde se graban los programas de la cadena del Milagro, aquí en los estudios de la cadena del Milagro, los programas de Clamor en la Noche. Y estos son los mismos programas que se pasan de 12 a 1, de lunes a viernes, de 12 de la medianoche a 1 de la mañana del día siguiente. Aquí se graban, Clamor en la Noche, o a la medianoche, pero estos son los mismos que luego se retransmiten en el Facebook, normalmente de 9 a 10 de la noche, y a menos que no haya una circunstancia que nos impida, se vuelve a transmitir ese programa, se vuelve a transmitir al otro día, al mediodía. Así que todo esto ocurre aquí. Gracias a Dios por la cadena del Milagro, gracias a Dios por este legado que nos dejó Gigi Ávila. Ya se fue, porque nosotros somos instrumentos pasamos por el camino y dejamos lo que Dios si somos sabios,
nos acercamos a Dios, obedecimos a Dios, pues dejamos un legado. Y esto es parte de eso, por eso ya allí se fue, pero la cadena del milagro sigue dando oportunidad a muchos predicadores y a personas que utilizan esto más, todo lo que se usa esta cadena que produce entonces también el orfanitario que está, en la India, y todo lo que estas cadenas y este ministerio allí sigue trayendo con sus mensajes. Y no sé, mire, no me recuerdo el nombre del predicador, voy a buscarlo y si me recuerdo se lo voy a traer. Hay un programa que se transmite en inglés de un predicador del sur de Estados Unidos, cuyo nombre ahora no recuerdo. Lo oigo casi todos los días, pero no recuerdo su nombre ahora. Lo transmiten en la emisora en inglés WBMJ 1190 AM aquí en Puerto Rico. Tienen una cadena de radio en inglés. Y para la gente de Islas Vírgenes y todo, pues es una bendición. Los Luttrell yo los conozco de años. Janet, David, que fue uno de los que dirigía cuando Clamor empezó a crecer. Danny era David Luttrell, no Danny, David Luttrell era el hombre más importante en sonido en Puerto Rico. Se convirtió, o se afirmó en el Evangelio de que su papá y su mamá le enseñaron, porque en Puerto Rico la primera emisora cristiana que se fundó fue en inglés. La primera en español fue Radio Redentor. Y luego, pues, en el camino de la televisión, pues, vino Gigi Ávila y Dios le dio esta visión y tenemos la televisión. Rafael Torres Ortega también luego sacó la cuestión del Canal 64. Y luego a mí me recuerdo que me entregaron el pastor que había heredado el asunto de lo que llaman Radio Aleluya. Eran 2 emisoras en Manatí. Las dos creo que había una FM y una AM. Yo lo que sé fue que a mí me las entregaron porque yo los ayudé en un maratón a salvarlos, que no lo fueran a perder. Y cuando ya no podían más, me los entregaron con una deuda de $400,000. Entonces se llamaba Radio Aleluya. Le estoy hablando un poquito de la historia de la radio y la televisión aquí. En cuanto a la televisión, pues ya le hablé que en aquel momento, pues, surge increíble. Y ya Dios lo usó advirtiendo de los peligros de la televisión, pero luego entendió que había que virarle la tortilla al plato al diablo y Dios lo iluminó para entonces saber el uso de la televisión, y Dios le dio la iluminación de que había que tener un canal. Yo me recuerdo que estamos el día que se anunció esto fue en una campaña allí en Vega Alta o Vega Baja, por ahí. Era uno de esos 2 pueblos. De ahí yo pasé esa noche estaba Torres Ortega, eran entonces los defensores de la fe, y esa noche había una cuestión acerca de una frecuencia de televisión que le estaban ofreciendo, se iba a perder, y llegué allí, y él creía que Dios me iba a usar para decirle que, porque estaba la iglesia dividida en el asunto. Estamos hablando de la historia según yo no tengo nada escrito. Acabo de llegar de un viaje maravilloso con mi hijo, y le voy a hablar de ese viaje en el día de hoy. Te voy a hablar de ese viaje conforme a la palabra, pero las experiencias que hemos tenido. Pero estoy aquí hablando de esto para introducir este programa. Pues esa noche, o ese día, Gigi terminó temprano, yo terminó como a las 4, 5 de la tarde. Entonces estaba el culto empezando acá en la iglesia de Torres Ortega, en la 167, la iglesia nueva que habían hecho. Y entonces yo paso, y cuando él me ve que voy entrando subiendo a la plataforma, él me confiesa luego Rafael Torres Ortega, que él pensaba, porque como había una pugna en la iglesia, que no querían los hermanos aprobar eso, y era la noche que iban a anunciar, iban a hacer un pedido para dar el pronto de eso. El asunto es que cuando él me ve, él piensa que él me respetaba muchísimo, y cuando yo voy a pedir el micrófono, no me cuestionó ni nada, pero estaba muerto el miedo, creyendo que
que yo lo iba a desautorizar por el espíritu, mandado por Dios. Dije, no, yo estoy aquí para apoyar este proyecto. Como estaba hace unas horas apoyando el proyecto que entonces, que fue el que salió, que como era Gigi, pues, sabe que Gigi había tenido esa posición al mal uso del televisor y luego Dios lo usa para entender que hay que meterse y rescatar los espacios que quedan. Y la gente no entendió eso, no entendió eso. Pero entonces, a esa misma noche que ya el proyecto de acá, de Gigi Ávila, ya estaba en proceso, empieza este otro proyecto. Estoy dando, por ejemplo, cómo va el proceso de todas estas cosas. Ya que el proceso está, esa noche el Gigi está hablando del proyecto, terminamos orando allí, salí para la iglesia de Torres, y entonces apoyé y se levantó el primer dinero, creo que fueron los primeros, no me recuerdo la cifra, pero fueron los primeros $50,000 que hacían falta, se levantaron esa noche, y el proyecto pues creció. Luego ahí después sigue esto, después viene el asunto también un poco antes de primero la radio. Como dije, primero llegó la emisora BMJ en Vieques, Puerto Rico, de la familia Luttrell, el pastor Luttrell, que era el Bautista del Sur, y ellos levantan la primera emisora cristiana en Puerto Rico. Luego de eso, entonces, viene un judío llamado Burton Kane y su familia, entonces van a Arecibo. Hay un hermano llamado Simán Rogelio López, que era metodista, era un empresario, y había otro que era un agricultor, un ganadero, agricultor así. Y ellos tres se reúnen, empiezan a hablar, y aparece una frecuencia en AM en Utuado. Primero aparece AM en Utuado, y se compra eso. Me recuerdo, yo estaba en el Ministerio Evangelístico, entonces, en medio de todo eso, pues tanto Gigi como yo apoyamos el proyecto de Radio Redentor y otros líderes que algunos ya se fueron con el Señor. El asunto es que no puedo mencionar todo porque estoy aquí de memoria hoy trayendo esto. ¿Por qué? Porque hay que buscar el pasado a veces. Para analizar el futuro hay que ver de dónde nos sacó Dios, de dónde empezó todo esto. Y cómo mantener esa visión y cómo mantener esa llama ardiendo y cómo accionarla. Pues entonces me recuerdo que se empezó con una carpa en Arecibo a levantar fondos. Se logra comprar la emisora AM en Utuado, de Radio Redentor, que luego se llama Radio Redentor. Luego se muda esa emisora para acá, se logra extender, se quedan los transmisores allá, pero acá en Río Piedra, en la 65 Infantería, se abre. Primero no fue en la 65 Infantería, primero era en la calle Guayama. La calle Guayama, acá en Atorrey. Entonces, de ahí entonces pasa. Me recuerdo que empezamos a luchar entre todos, líderes conciliares y todo. Y ahí va el progreso de Radio Redentor, luego se muda hacia la 65 Infantería. Jesús Rivera, que está con esto de los principios, pues, que hoy es gerente general, pues entonces él está allí y ha ido creciendo junto con la emisora. Estaba entonces Paul Rodríguez, que luego llegó a ser el gerente general de allá de Radio Visión Cristiana en Nueva York, hizo una labor tremenda, está aquí de nuevo, está jubilado, él y su esposa, una gente le dio. Pero hay historia, Torres Ortega y yo tuvimos también que ver con que entre los dos logramos que se dieran los fondos para conseguir Radio Felicidad en Peñuela, la primera emisora cristiana en aquella zona. Luego también los Luttrell logran conseguir un permiso en Juanadía y siguen su cadena de televisor, de radio. Y entonces tienen en Vieques, en San Juan, BMJ, que la Radio Rock lo compran ellos. Mire, esto es un conglomerado de cómo Dios va. Gente con visión. Ay, no se puede perder la visión, hermano. Le estoy dando una historia que no tengo libros, estoy aquí jalando todavía la memoria. Entonces va creciendo la cadena de BMJ. Por acá sale entonces en Peñuela, Torres Ortega y yo nos llaman para ayudar a levantar. Me llaman a mí primero, llamo a Torres y ayudamos a levantar a Radio Felicidad.
que queda en AM, queda en Peñuela, pero llega a Ponce. Bueno, por el área de Lajas, Hormiguero, pues surge otra emisora, Renacer Lari, el hijo de un hombre de Dios que fue parte de toda esta visión, que ya murió con el Señor, hoy existe ahí. Pero no voy a entrar en todo lo que hay, pero todo lo que hay pues surge de todo eso. Luego, en el asunto de Radio Aleluya, mire, para que usted cuando tiene visión, usted no es egoísta, usted no es dueño. Dice, no os enseñoréis de la iglesia. Hay gente que se adueñan de la iglesia, se adueñan de los ministerios, se adueñan de las cosas. Nosotros somos ser buenos administradores de la obra de Dios. Hay gente que se adueña de lo que no es de ellos. Ni la radio, ni la solamente somos administradores. Y no hay herencia. Si los hijos de uno dan el grado y Dios le da el llamado, si la familia, pues entonces tienen derecho. Pero hay esa visión. Bueno, entonces me recuerdo como si fuera hoy que me llaman el pastor que ya murió, o me llaman y me dicen, mire, no podemos pagar las deudas de Radio Aleluya, que eran 2 emisoras, en Manatí. Y hemos decidido, como usted es el único que nos ha ayudado a mantener esto, cuando lo íbamos a perder, porque sí, la Biblia dice que todo lo que tú siembras, eso cosecharás. Siembras buenas semillas, cosechas buenas semillas. Siembras odio, siembras rencor, siembras venganza, siembras atropello, siembras lo que pasa con los políticos, los dictadores, y no saben que luego, mira lo que pasó con Somoza en Nicaragua, cómo mandaba a matar a la gente en el volcán de los Lamentos. Y luego cuando los sandinistas lo derrotaron, se fue para Paraguay y allá de un bazucazo lo mataron. Así que Hitler, todo lo que hizo y todo lo que sembró, tanto odio, tanta matanza, 5 o 6 millones de judíos, 6 millones de judíos, y los millones y millones que mató, todo el estrago que trajo al mundo, terminó el diablo llevándose, pegándose un tiro por la cabeza. Todo lo que uno siembre, eso también cosechará. Por eso hay que aprender a perdonar. Lo de hoy es un encuentro especial de enfrentarnos, de dejar que Dios nos bendiga en este programa. No se me duerma, por favor. Yo sé que está cansado, yo también estoy cansado. Pero le quiero decir que uno tiene que aprender y a sembrar y te siembra. Yo estoy cosechando muchas cosas buenas que sembré en el pasado, ahora que ya estoy mayor, que no tengo las fuerzas que tenía antes, de todo, pero estoy viendo cómo todo lo que uno siembra, uno lo cosecha. Cuando tú siembras para la obra de Dios, cuando tú siembras con amor, cuando tú siembras con caridad, cuando tú siembras con obediencia a Dios y tú sigues los pasos de Dios, deja que Dios te guíe, como dice el Salmo 139, verso 24, guíame en el camino eterno. Guíame en el camino eterno. Y te dejan guiar por el Señor. Sacrificios Dios no quiere. Lo que quiere es que tú hagas lo que Él te manda hacer. Lo que Él quiere es que tú estés en su perfecta voluntad. Por eso el salmista dice en el 24, Señor, prueba mi pensamiento y ve si en mí hay camino de iniquidad. Verso 23, 24 del Salmo 139 dice, y ve si en mí hay camino de iniquidad y guíame por el camino eterno. El camino es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios puede ser que tú levantes un imperio para Dios, y puede ser que lo único que quiera es que tú ayudes a otros, que tú estés como el pastor de Islique en la frontera de Honduras y El Salvador en plena guerra, que cuando fuimos a llevar ayuda militaria allí, en el 1983, y nos arriesgamos subiendo esa cordillera mientras la gente huía de la guerra que había, porque era una guerra terrible. El Salvador tenía una guerra en 3 frentes. La mano blanca, los asesinos diabólicos, que eran los que cogían y secuestraban a la gente y vengaban y mataban, extremistas de derecha, y estaban los extremistas comunistas del Frente Farabundo Martí, que eran otros criminales también, y que en nombre de la justicia estaban haciendo barbaridades. Y luego estaban los que habían dado el golpe de Estado,
que había sido el ingeniero Napoleón Duarte, que había sido presidente, pero se le dieron un golpe de Estado, y después en medio del caos vinieron ellos, tomaron el poder con otro golpe de Estado, y eran los más balanceados, pero no eran perfectos. Pero todo eso es lo que hay. Entonces nosotros, después de las campañas, que no voy a hablar de eso hoy, subimos, recogí lo que hoy serían como $5 millones en ayuda humanitaria, en 6 furgones, más dinero, y fuimos para allá. Me recuerdo que Jorge Ginestre, pastor jovencito, fue con nosotros, Pepo, que era Álvarez, era José Álvarez, que se llamaban Pepo, que era camarógrafo de Guapa Televisión, y yo pues me los llevé conmigo. Y viajamos en plena guerra en 1983, eso se levantó, hay un clamor grabado que el año que yo regreso, el año después, que fue en el 81, yo empiezo a levantar fondos, y en el 83, pues entonces viajamos a El Salvador a llevar todo eso, y fue histórico, vamos, varios millones de dólares envueltos ahí. Llevamos comida y alquilar avionetas para poder movernos a dirigir lo que estábamos haciendo. Hay un video en YouTube donde estoy entrevistando a una viejita y se oyen los tiros y todo. Bueno, el asunto es que subimos allí y sembramos en aquel pueblo. 5 horas subiendo montaña. Llegamos al pueblo de Liri, que estaba vacío. Y allí le dimos comer a la gente. El pastor, ya eso es lo que quiero llegar, el pastor, por eso no he perdido el hilo de lo que estoy hablando. El pastor, cuando nos fuimos ahí, que digamos, la regia sabía, el pueblo no había alcalde, no había cura, no había policía, no había nada, el pueblo vacío, con algunos que se quedaron en el pueblo, y la guerrilla había ido a reclutar jóvenes, y estábamos nosotros solos en el pueblo alimentando los que quedaban. Y cuando nos fuimos a ir, con el camión prendido, le dijimos al pastor de la Asamblea de Dios, se viene con nosotros. Digo, no me vengo. Tengo 50 miembros de creyentes y no los voy a dar solo. El buen pastor su vida da por las ovejas, dijo Jesús. Y entonces hoy se ha dañado esto. Todo el mundo, no es nada malo crecer, no es nada malo que si a Dios te usa para levantar 30,000, 20,000, yo no sé. Pero si Dios en lo poco ha sido fiel, en lo mucho te pondré. Pero Dios también tiene gente para hacer lo que Él quiere. Y esos 50, porque nadie podía estar allí, esos 50 miembros necesitaban un pastor. ¿Y qué diferencia es? Si tú lo que haces por voluntad de Dios, pero si tú estás creando un imperio de radio, televisión, o de concilio, de iglesia, o lo que sea, de comunicación, si lo que tú estás creando es un imperio personal y no es algo ordenado por Dios, estás perdiendo tu tiempo. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pones. Si lo que Dios quiere es que tú estés donde tú debes estar, en lo que tú debes estar, no tengas envidia de nadie, no te afanes, como dice el salmista, vi al impío que prosperaba y yo aquí estoy fastidiado porque no sabe esa palabra. Entonces yo lo vi como prosperaba y yo aquí pasando todo esto, y el Señor le dijo, pero mira el final, uno es la muerte y el otro es el dicha y la paz. Y ese pastor se quedó con 50 miembros porque valían para él, no por una ofrenda ni por un diezmo, eran las ovejas que le había entregado. Y dice, el buen pastor su vida da por las ovejas. Dios te pone en lo fiel. Tu familia es tu primera iglesia. Tus hijos, tu esposa, tus hijos, todo eso es tu primera iglesia. Y aunque tú no eres un pastor de iglesias, de multitudes, pero eres un pastor en tu rebaño, que es tu familia, y tienes que cuidarla. Estaba estudiando algo acerca del comunismo. Marx y los padres del comunismo odiaban la familia. El comunismo odia la estructura de la familia, porque todo lo que le quiere, para ellos el Dios de ellos es el Estado. Y para los marxistas, los radicales de la izquierda marxista, leninista, no, aunque dicen que creen en Dios, viven como si Dios no existiera y usan la cuestión de la religión hasta donde le conviene, pero son enemigos, por eso persiguen a los predicadores, por eso destruyen la familia y toda la lealtad va al Estado. Y sin embargo, la institución que más fuerte creó Dios fue la familia. Eso es un tema aparte. Pero les quiero decir esto, la importancia de eso. Y en el día de hoy, pues,
hablo de esto porque en estas elecciones se juega la estructura del futuro de la familia, de todo. Los candidatos que están por lo menos los candidatos demócratas, Kamala Harris y este señor Tim Daley, esos son dos extremistas de la izquierda radical. Son marxistas escondidos, son socialistas extremistas, pero son radicales. Y ellos verdaderamente lo que creen es en el Estado. Ellos lo que creen es en Sodoma y Gomorra. Van tras los niños, creando leyes, desde que aprobaron el matrimonio del mismo sexo. Estados Unidos va un camino contrario a la voluntad de Dios. Y estos son de esos, de los que creen en el aborto sin restricción alguna, de los que creen en que los niños hay que transformarlos como propiedad del Estado. Hay que tener cuidado con lo que uno va a votar, hermano. Pero de eso no lo voy a tocar sino en el siguiente programa. El peligro de lo que estamos hablando, de lo que hablé del caballo de Troya. Quiero tocar ese tema, porque fui este viaje a Nueva York y ¿cómo le digo? Me impactó lo que vi en algunos líderes cristianos. Algunas personas que yo respeto y cómo se han ido apartando de la fe. Cómo se han ido contaminando con la cultura liberal, marxista, socialista, radical, atea, en la práctica y en lo teórico. O sea, todo esto existe. Bueno, pues entonces habló de esto y ese hombre se quedó y nos dio un testimonio tremendo, 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 tremendo. Eso nunca se me olvida. Bueno, y por eso veo que, mire dónde llegamos. Cada hombre y cada matrimonio son los pastores de su familia. La familia es el centro de cuando la sociedad, el marxismo, el socialismo, es la creencia y el endiosamiento del Estado. Eres tu protector, eres quien te cuida, eres quien te soporta. Pero como me decía mi mamá, no acepte muchas dádivas, no acepte mientras pueda, no aceptas vivir del gobierno porque dan del ala para comer de la pechuga. Luego te quieren comer tu conciencia. Los hijos te los quieren quitar, eso de Hitler, de Mao Zedong, toda esa gente, todos los dictadores, sean de izquierda radical o sean de derecha, lo que quieren es controlar la sociedad y controlar la familia y ponerse por encima de Dios y por encima de la familia, y el Estado es el Dios. Ese es el peligro que tenemos en Estados Unidos en estas elecciones. Es el peligro que tenemos en Puerto Rico. Si elegimos mal, vamos camino al abismo de la destrucción de todo el futuro de nuestro pueblo y nuestros hijos. Ojalá que Cristo venga pronto y viene pronto. Pues quiero decirle que tuve unas experiencias en esto que estamos hablando, de entender todo esto que estoy hablando hoy en día. Pues terminó Clamor. Y yo había hablado con Dani Rodríguez, nuestro coordinador en Nueva York. Y Dani, pues le dije, mi hijo quiero llevarlo a un juego de los Yankees. Él buscó las taquillas. Mi hijo quiere ver el museo, quiere caminar, ver un poco Central Park. Y el domingo, como un pre-aniversario, porque el aniversario empezaba la semana siguiente, esta semana que estoy grabando, pues vamos el domingo a dar un culto preaniversario. De eso quiero hablarles en este programa porque creo importante que ustedes entiendan esto. Terminó Clamor, me llevé con un permiso especial. Le dije, Belén, esto es entre Jorge y Isaac, yo quiero llevarlo para que él experimente. Yo no tuve padre, mi padre murió a los 3 años, en la plena guerra. Yo quiero que él entienda cuánto le amo. Entonces, para él lo voy a llevar. El domingo predicamos, pero el sábado Dani Rodríguez nos ha invitado a un juego con unos asientos especiales en el Yankee Stadium. Bueno, llegamos jueves y luego descansamos esa noche en un hotel en Brooklyn, downtown Brooklyn. Entonces, luego el jueves nos buscó Dani en su carro y nos llevó estaba una hora, tránsito, hora y media. Fuimos al Museo de Historia Natural en Manhattan, frente a Central Park. Hay una foto por ahí donde estamos frente a
no sé, creo que un elefante prehistórico. Y lo primero que fuimos a la historia natural, y ahí está, hay una foto de Jorge Isaac y yo retratado frente a un elefante prehistórico que es, ¿ok? Si tienes la foto me la puedes ir poniendo, ¿sabes? Entonces, vemos allí, y entonces fuimos al planetario, yo me quedé dormido un rato y me dicen que estaba roncando, y estuvimos entonces caminando por todo, eso coge horas y horas. Pero vamos a empezar con la foto que tenemos del museo, si me la tienes por ahí, la puedes poner, en nombre del Señor. Aquí estamos, mira, déjamela ahí, estamos ahí, Jorge Isaac y yo en el Museo de Historia Natural, pues compartiendo, eso es importante, le voy a decir al final de todo esto la importancia que eso tiene. Entonces estamos ahí, estuvimos en el planetario, ahí nos permiten hacer fotos, yo me quedé dormido, el escándalo fue que tuvieron que despertar porque estaba roncando. Y luego estuvimos horas ahí, visitamos todo, eso coge horas, almorzamos allí. Y yo pensaba que era más barato, pero todo ha subido en Nueva York. Luego que salimos del museo, pues Isaac quería dar una vuelta por Times Square, no, por el Parque Central, que es el parque más grande de toda la ciudad, que da frente al museo. Salimos, después de tantas horas de dar vuelta por el museo, entonces cruzamos la avenida, déjamelo ahí, cruzamos la avenida, y cuando cruzamos la avenida, pues entonces yo dije, yo no camino más, estoy agotado, ya estaba agotado. Entonces ahí ve a Isaac, está agotado al lado mío, yo estoy ahí. Estaba en el Parque Central. Déjamelo ahí un momentito. Bueno, una señora nos dice, ustedes quieren buscar los carritos de caballos, sí, unos coches con un caballo. Y un tipo que nos lleva a pasear, pues yo no quería caminar. Tuvimos que coger un taxi hasta Columbus Circle, y allí caminamos, y entonces esas fotos no las tengo aquí, si las consigo las voy a traer luego. Surge que el dueño ahí estamos agotados, después de ahí cogimos un taxi, llegamos a Columbus Circle, caminamos más dentro del parque, y ahí estaban los caballos, los coches con él. Y surge que nos toca un musulmán. Y ese musulmán, era turco, pero era musulmán, islámico, pues es el que nos está llevando por el parque. Entonces le hicimos un ajuste con el precio y empezamos a hablar, y empecé a meterle la obra de Dios, y empezamos en el camino a hablar de Cristo y a predicarle. Terminamos que cuando después que casi una hora de darle esa vuelta, entonces llegamos donde comenzamos, y yo le oré, le pusimos la mano encima y le llevamos, la palabra del Señor, y eso fue una experiencia tremenda. De ahí entonces cogemos un taxi para buscar donde el carro estaba parqueado. Eso te va a Nueva York, tienes que calcular eso, porque era de manera como 20 cuadras y ya no podíamos más. Y luego, gracias a Dani, que se portó también con nosotros, pues salimos del parking, tuvimos hora y media en un tapón para llegar a Brooklyn, donde íbamos a comer en un diner. ¿Ok? De ahí entonces volvimos al hotel, y luego al día siguiente, y ahí tengo que darle una historia de eso. Puedes quitar esta foto ya. Ahí le tengo que dar una historia. Bueno, ¿sabes qué? En el capítulo 25 de Mateo está la historia, las 5 vírgenes fatuas y necias y las vírgenes prudentes. O sea, que uno no puede llegar tarde. Y llegaron tarde, se prepararon. La tardanza, uno y los puertorriqueños y los cristianos a veces somos así. Pues salimos yo lo había prometido, y Dani consiguió las taquillas para el juego de los Yankees, todavía no me lo ponga. Entonces paramos en Juniors, en una cafetería que queda frente a Paramount, al famoso teatro Brooklyn Paramount, donde daban los conciertos cuando yo era joven, que íbamos a ver esos artistas de los 50. Pero entramos allá a desayunar a Juniors, el sitio más famoso en Brooklyn, y entonces nos cogimos tarde. Y eso se paga. Uno no medir el tiempo, no hacer las cosas, no prepararse, porque lo que habla la tardanza es no nos preparamos, nos cogimos y nos quedamos comiendo allí y llegamos
teníamos que llegar 2 horas y media antes al Yankee Stadium para no hacer la fila. Pero el precio de la negligencia, eso se llama negligencia, de la tardancia, de no medir el tiempo, de no prepararnos con el tiempo, fue lo que le pasó a las vírgenes fatuas. Se volvieron descuidadas, pero cuando vino el esposo se quedaron. Y eso es lo que le pasa a toda persona que descuida su vida espiritual, que no toma el tiempo, que llega tarde a la presencia de Dios o que se olvida, que eso se llama negligencia. Entonces, eso nos causó tremendo porque llegamos tarde. Hermano, y cuando llegamos tarde, el parking que nos habíamos, o sea, que Dani había hecho por computadora, por teléfono, hubieron un revolú, ese no era más lejos y tuvimos que todo por no tomar el tiempo, por no prepararse, por ser negligente. Usted no puede ser negligente en lo que usted planifica para su vida espiritual. Tiene que ser puntual. Del tiempo para Dios es para Dios y hay que tratar siempre que Dios es primero que nada. Bueno, ¿qué sucede? Que tuvimos que meternos en el parking, que no era, gracias a Dios, que quedaba a varias cuadras, pero no tan lejos, pero el camino, sol de 100 y pico de grados, y esa multitud de miles y miles de personas que iba para ese juego, hermano, era sábado en la tarde, hermano, y caminando por cuestas, pero las calles ahí son empinadas y yo no sé qué. Ese es el precio de llegar tarde, el precio de ¿se recuerdan? Las vírgenes fatuas, necias, se acostaron a dormir, llegaron tarde, ya no había tiempo. No descuides, eso habla de descuido, no descuides tu vida espiritual en ayuno, en la palabra, no descuides la oración, no descuides tu comunión, no descuides tu familia, no descuides tu salud. Todo eso es negligencia, ¿sabes? Dice, cuidar el templo de Dios. El cuerpo, porque vuestro cuerpo es templo de Espíritu. Eso de ponerle tatuajes que ahora se están justificando, que están cogiendo hasta poniéndose versículos bíblicos. Este es el templo del Espíritu Santo. Hay que cuidarlo físicamente, materialmente, espiritualmente. Esto no es para estar metiéndole droga, ni para estar metiéndole ron, ni para estar metiéndole cuanta casquivacha hay del diablo, metiéndole, aunque te pongas un tatuaje de un texto, eso no es de Dios. Pero a eso hemos llegado en la sociedad, en la iglesia. Hay ministerio de tatuajes. La apostasía ha llegado, primera de Timoteo 4, 1. En los posteriores días, muchos apostatas en la fe, escuchando doctrinas de espíritu engañadores. Bueno, ¿qué pasó? Hora y media en una fila. Hermano, yo decía, Dios mío, no aguanto el calor. Y me puse a mirar y les quiero decir esto, da vergüenza. Cómo esas decenas de miles de personas en la fila no se quejaban porque ellos iban a ver el juego de los Yankees. Que todos nosotros nos criamos en Nueva York con ese equipo. Y para ellos viejitos, hombres de 25, jovencitos, intelectuales, jóvenes, hombres de 20 años, gente de todas clases. Dijo, no, yo voy para el juego y no le importaba el calor, no le importaba la fila, la hora, el sudor. Gracias a Dios que llevamos una bolsa con agua. Adentro de la bolsa, las botellas de agua valían $7.50 y estábamos tomando agua. Y yo decía, no puedo, voy a seguir para adelante, porque mi hijo lo traje aquí, pero vine a esto, pero aprendí una lección. Y el domingo cuando prediqué en la iglesia, le dije a los creyentes, qué vergüenza hay que para que venir a un culto la gente tiene que estar rogándole. Para ir a una campaña, para ir para hacer cualquier cosa para Dios, es un regañeo. Pero allí habían cerca de 50,000 personas y afuera como 30,000 o 40,000, yo no sé cuánto haciendo fila y no le importaba porque ellos el juego. Y digo, pero nosotros tenemos a Cristo. Y el Señor me decía, ustedes me tienen a mí. Y es más importante buscar el reino de Dios y su justicia que los dos hombres. Pero así, ojalá que el ánimo que yo vi allí, porque eso me habló Dios y lo prediqué por la tarde del día siguiente. Eso es una vergüenza que usted, pudiendo ir, porque está bien si está enfermo, si pasa, pero pudiendo ir, pudiendo hablarle a alguien, pudiendo orar, pudiendo levantarse para ir y promover, hermano, y yo todos los años, claro, tenemos miles, pero no es, vamos a ser sinceros, ya no hay el entusiasmo que había 50 años atrás. Ahora hay que meterle y no tenemos el dinero para publicar, pero la gente sabe que el evento hay, y vienen miles, pero miles se quedan porque no quieren, ya, ¿qué? Perdieron. Y ahí
Había una serie de 4 juegos contra Boston. Y ese juego era importante, aunque lo perdimos, al otro día ganamos. Pero el asunto fue que no le importaba que perdieran. Querían estar con su equipo. Y más importante, estar con Jesús. Buscar y pelear en este año electoral, pelear por nuestros hijos, que nos los quieren corromper los políticos malditos llenos del diablo y de engaño en Estados Unidos y aquí. It's time to wake up, es tiempo de despertar y estar dispuesto. El que quiere seguir dentro de mí, tome su cruz, sígame cada día. En el mundo tenéis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Hay que estar dispuesto a perseverar hasta el fin. Y yo me recuerdo que dije, yo vine a traer a mi hijo aquí, le estoy dando una lección. Y se lo dije, Dios me dice esto. Mira cómo esta gente no se queja. Y están aquí, estamos aquí para un juego de pelota. ¿Y cómo se quejan para ir a un culto? ¿Cómo se quejan para ir a un retiro? ¿Cómo se quejan para ir a una vigilia? O para orar en el culto de oración. En los cultos de oración casi no va a la mitad, ni una cuarta parte, ni una décima parte de la iglesia. Es un milagro si van más. Hay una apatía. Sin embargo, para los conciertos de entretenimiento están dispuestos hasta a pagar. Pero gratis aún. Si fuera gratis aún, no van. Pero si es que tienen porque les gusta, se olvidan que me buscaréis y me hallaréis cuando me buscaréis de todo vuestro corazón. Y finalmente, del culto le hablaremos luego, pero quiero terminar con esto. Llegamos al juego de los Yankees. No tengo, todas las demás fotos las tiene Isaac, pero vamos a poner una foto. Y Jorge Isaac, pues, estábamos en un sitio bueno, lo primero que nos pasó fue que eran latinos, si eran puertorriqueños, ¿de dónde eran? Yo no sé. Nos robaron los asientos, tuvieron que traer la policía para sacarlos porque compraron. Hay gente que quieren las bendiciones sin pagar el precio. Y tuvo que la policía sacarlos porque nosotros pagamos, ¿no? El pastor que me invitó, pagó y no querían irse, tuvieron que sacarlos. Pero esta es la única foto que yo tengo aquí ahora de esto. Vamos a poner, estoy con Jorge Isaac en el Yankee Stadium. Bueno, no tengo varias, aquí está una. Estamos al lado de uno de los sitios importantes, históricos allí. Aquí estamos en otra parte del estadio. Y finalmente, pues, déjame ver, aquí estamos sentados, aquí está Dani Rodríguez, el pastor, aquí está Jorge Isaac, aquí estoy yo. Ese estadio estaba full. Y Jorge Isaac sacó tremendas fotos. Y déjame decirle que fue una bendición, hermano. Perdimos el juego, créeme. Y ahí aprendí otra cosa más. Dije, yo vine a ver un juego, yo vine a verlos ganar, pero no siempre vemos las cosas como uno quiere hacer. Pero déjeme decirle que el llevar a mi hijo a eso, y todo el tiempo hablando de algo que lo comparábamos con la Biblia, fue tremendo, tremendo. Lo último que me queda es lo del culto. Pero quiero decirle que fue tremendo esto. Y él dice, nunca me olvidaré, porque para un joven ir a un juego del equipo más famoso del béisbol en el Yankee Stadium es un logro, es un tesoro. Y él dice, nunca olvidaré esto, papá. Pero ¿sabes lo que a él le impresionó? El que yo estuve dispuesto a irme a traérmelo para acá. Yo pude haberme ido y hubiera descansado todos esos días en el hotel, a lo que predicaba el domingo. No. Y ese pastor, Dani Rodríguez, que Dios lo bendiga, teniendo a su esposa y su hija con unos problemas físicos que tiene, le dije, gracias a la esposa por prestarme a tu esposo. Cómo nos llevó, cómo nos regaló esas taquillas, cómo nos trató como príncipe a los dos. Y eso para Isaac, aunque fuera pero aprendimos cosas espirituales de ahí. Cómo la gente está dispuesta por un juego. Y no es que sea malo, es que no lo hacen para las cosas espirituales. Y cómo eso quedó grabado en la mente de Isaac. Y cuando después al día siguiente estuvimos en el culto. Y yo quiero decirle que al final de todo esto, en el camino en el aeropuerto, tengo la experiencia más linda que he tenido en mi vida. Entonces, el culto se celebró el domingo en la iglesia Fuente de Salvación, en el 3010 de Flatbush Avenue en Brooklyn. Y por ahí está, oré por la familia pastoral, pero aquí estoy yo predicando, me bajé abajo. Que yo quisiera dejar esto para el próximo, pero lo voy a tocarlo por encima. Aquí ellos celebraron el aniversario de boda esa semana. El día antes de yo llegar,
Y entonces allí tuvieron que estoy orando por ellos. Aquí estoy con el pastor Dani Rodríguez, agradecido de esa iglesia, la manera que me trataron. Fue una experiencia tremenda, pero quiero terminar con esto, hermano. Dos cosas. Una, el mensaje que Dios me dio fue increíble. Y yo no sabía que el mensaje que estaba predicando estaba llegando a personas que tenían problemas tremendos. Cómo ese pastor y su esposa y su hija han pasado por ataques del enemigo por la cuestión física. Yo quiero dar un poquito de tiempo a eso al comienzo del próximo programa. Voy a empezar con esto, porque sé que se me quedan dormidos mucho. Como una joven que 2 días antes se iba a suicidar y en el mensaje que Dios me da, Dios le habla y pasa a ser liberada al frente. Y como un homosexual que hace unos días se había convertido vestido de mujer, cuando llega al altar, Dios lo envuelve en la nube de su gloria y le da liberación completa. Ese culto culmina con que una ex secretaria del general Antonio, panameña, como mi esposa, del general Antonio Manuel Noriega, dice, mi general con quien yo trabajé, que fue el dictador, como le quieren llamar, el dictador, el gobernante, tú sabes toda la historia, que después nos ganamos para el Señor y lo llevamos hasta pedirle perdón al país y lo llevamos hasta la muerte con Cristo. Murió salvo. Y despidió de sus hijas dejándole un testamento de los gedeones. Dijo, esto es lo único que me queda en mi vida, más la salvación de mi alma. Y esa hermana que yo no la conozco, me abrazó y me dijo, yo trabajaba con el general y ese hombre lo respetaba a usted y lo amaba a usted por lo que usted había hecho. Y esto fue antes que lo arrestaran, esto fue antes de la invasión de Panamá, esto fue antes de que estuviera en la cárcel de Homestead, esto fue antes que estuviera en la cárcel de Renacer, en el canal de Panamá. Muchos años antes, cuando él estaba en toda la gloria de su poder, dijo, ese hombre, Dios lo ha puesto en mi camino. Yo lo amo, lo respeto por lo que significa. Entonces, el día de hoy, camino al avión, Jorge Isaac se me quedó mirando y dijo, papá, yo no creía que tú eras tan fuerte. Yo creía que tú eras un blendengue. Pero ver todo lo que tú hiciste en este viaje, aguantando ese sol conmigo allí, nunca te fallaste. Caminando por este aeropuerto que en Delta, un anuncio gratis, con Delta usted tiene que ganar casi media hora, así, dependiendo, media hora para llegar al avión, a donde usted va a salir. Y cuando se baja, tiene que caminar 45 minutos, porque no sabía que había un carrito que te llevaba para llegar a las maletas. Y entonces ver todo, papá, verte en esa fila, verte aguantando, verte llevándome a todos sitios, a todos los lugares, todo este tiempo, tú, a la edad que estás. Y yo creía que tú eras flojo, pero you're a tough guy. Me decía, tú eres un tipo fuerte, tú eres un tipo bravo. Y nunca olvidaré esto. Eso fue el premio más grande. Saque un tiempo con su hijo, con su hija, con su familia, mamá y papá. ¿Sabe? El ministerio es maravilloso. Termino con esto. Ver milagros, ver multitudes. Este año me sentí tan contento ver aquí ayudándonos en clamor. A veces veo a Catherine por allá y está por allá, ella está en su manifestación de lo que ella siente que tiene que hacer, está por allá en Orlando y la veo y veo que todavía está en el Señor y veo aquí progresando en el ministerio y aún Angelito pues es sobrino político, era el sobrino de mi esposa, pero él me ve a mí como un padre y a veces pues yo lo disciplino, pero ver que todavía aprecia el que cuando era un joven con mis 2 hijas, lo llevaba yo al parque, lo llevaba a correr bicicleta. Entonces, todo resumido en esto, cuando Jorge Isaac en el aeropuerto caminando me dice, papá, I didn't know you were a tough guy. Yo no sabía que tú eras un tipo fuerte. Y bueno, yo me crié en Nueva York, todos los de Nueva York somos fuertes por Cristo. Así que, olvídese de los bienes, olvídese de la grandeza del ministerio, olvídese todo eso. Lo más grande que usted puede tener al final de sus días es que su hijo
lo respete y lo admire. Porque si me admira el mundo entero y mis hijos mi hijo y mis hijas no me admiran, especialmente mi hijo varón, perdí mi tiempo. Lo demás, hermano, yo sé que ya no puedo hacer muchas cosas que hacía antes. Pero si cuando perdimos todos los bienes, yo dije, yo no quiero perder mi familia, no quiero perder mi esposa, no quiero perder mi hijo, no quiero perder mi familia, especialmente ahora. Y este viaje con Isaac, pues, para mí fue un regalo del cielo. Ahí, usted nos ve ahí acostado y la última noche se vino a mi cama y se dijo, me voy a dormir aquí contigo. Y a los 10 minutos dijo, esto está muy incómodo y se fue. Y después llegué a casa y en el aeropuerto y todo, Belén nos recibió con mucho contento, mucho gozo. Y dijo, bueno, todo obra para bien. Es decir, que saque tiempo para su familia. Saque tiempo para su vida con Dios. Con esto termino. No sea negligente en su vida de oración, de la Biblia, de la palabra, de la asistencia. Si no puede ir a la iglesia porque está enfermo, pues Dios lo fortalece. Pero no sea negligente en su relación, en su cultivar de su vida con Dios. No se deje intimidar por el diablo. En la próxima programación vamos a hablar un poquito más de todo esto. Y tengo un testimonio que tengo que dar de este viaje que dimos. Que Dios le fortalezca. Y oiga el próximo mensaje, porque le voy a hablar de cosas que usted no entiende y no comprende. Dele gracias a Dios en esa cama donde está. Dele gracias a Dios por su familia. Dele gracias a Dios porque Dios, aunque mi padre y mi madre me digan, Jehová, nunca me abandonará, Dios nunca. Que Dios lo bendiga, que lo sane, que le fortalezca, pastor. Tome la visión de nuevo, recobre la visión, recobre el ánimo, recobre la fuerza de Dios, Padre. Bendice a hermano Dani y su familia, Padre. Termina, haz la obra que tú quieres en su esposa y su hijo y su hija. Bendice a su hijo que es policía, guárdalo. Oh, bendice a esa iglesia, esa hermana de Panamá que me dio tanto ánimo, a esas hermanitas, a esa joven que se iba a suicidar, ese joven que tú lo liberaste por completo, terminaste la obra que 2 días antes comenzaste y ya estás libre de todos los demonios de homosexualidad. Oh, thank you, Jesus. Bendice esta cadena del milagro. Bendice a Janel, bendice a Walá, bendice a Edra, bendice a mi esposa, bendice a mi hijo, bendice a mis hijas, bendice a toda mi familia, bendice a toda tu iglesia y a todo el liderazgo ministerial en el nombre de Jesús. Que Dios le bendiga grandemente. Dios de los cielos, tú reinas por la eternidad. El universo se rinde ante tu majestad, porque tuyo es el reino, poder y la gloria, el cielo y la tierra por siempre confiesan. 3 veces santo, no hay nadie más alto. Es aquí donde me entrego, me rindo a ti en este momento. Tú eres santo, tu nombre exalto. Es aquí donde me entrego, establece en mí tu reino. Dios de justicia, tuya es la autoridad.
ante ti. Con el corazón, nuestra adoración venga al cielo aquí.